Ok, bueno, vamos empezando. Ya se va llegando más gente. Pues vamos poco a poco adecuando. Mi nombre es Guillermo Cristi, soy el gerente regional de la compañía TQM, Tecnología Química Mexicana, un oficio que quiero mucho, pero pues aquí estamos hoy. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que son los calentadores a través del sistema de condensación. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación para viendo más o menos cómo lo primero es cómo trabaja y para qué lo queremos. Cuando los altos costos de la energía se disparan, solo tenemos algunas alternativas. Una es reducir los consumos, otra es incrementar los precios y la otra es cortar utilidades, que esto es lo que normalmente cualquier hotel vive al día a día, ¿no? O tiene que subir las tarifas, o tiene que sacrificar algo de confort a los clientes, o de alguna u otra manera tiene que empezar a ahorrar o cortar utilidades, que eso normalmente a nadie le gusta a los accionistas. O reducir los consumos por medio del uso de mejores tecnologías, que esta es parte de lo que vamos a empezar a platicar. ¿Qué es la combustión? Un proceso químico en que una sustancia reacciona vigorosamente con oxígeno para producir calor y luz, manifestándose una forma de flama. Entonces, la flama, el calor que tenemos en la combustión es el gas, es el diésel, principalmente. Combustión de fósiles, lo que es gas, lo que es mucho rollo que no lo voy a ahorrar. Ya sabemos más o menos qué es la combustión. Sí. Tengo el hidrógeno, tengo carbón, oxígeno, tengo una flama, tengo una liberación de energía, ¿no? En el proceso de la combustión, por un lado tenemos carbón que se oxida como CO2, hidrógeno que se oxida como agua, y la mayor parte del oxígeno está ahora combinado en algunos de estos componentes. Este es importante cuando hacemos la oxidación, generamos parte del CO2, porque esa agua es la que vamos a estar nosotros viendo dentro de este tipo de equipos. Cuando el calor, cuando liberamos calor en una reacción, en un fuego, tenemos alrededor de un 89% de calor generado y llamamos calor seco o calor sensible. Y tenemos un mínimo de un 11% de ese calor generado que es calor húmedo latente. ¿Esto cómo lo podemos ver? Cuando las chimeneas en algún punto de la mañana, por ejemplo, vemos humo blanco de alguna chimenea, no necesariamente es que sea humo como tal, sino con el frío que tenemos del medio ambiente, se condensa esa humedad que traemos en los gases que salen de la combustión, y eso es vapor, es como lo podemos comprobar de una manera. Voy a hablar un poquito de las diferentes tecnologías que se han tenido para calentar agua en una casa, en un hotel, en alguna empresa. Normalmente tenemos un calentador. En ese calentador tenemos por un lado lo que son los quemadores propiamente, donde sale gas, sale algún combustible, gas natural, puede ser diésel en algunos casos, combustóleo, y tenemos un intercambiador. No es otra cosa más que una tubería, puede ser aleteada, donde pasa el agua, y conforme va haciendo el recorrido dentro de la unidad, va intercambiando calor, yo puedo calentar el agua. Parte de esa combustión, más bien esa combustión la genera a partir del aire que rodea las facilidades donde estamos instalados, que es un cuarto de máquinas. Normalmente el aire que estoy succionando para esa combustión es el cuarto de máquinas. Y puedo tener el transporte de máquinas, hay cierta aireación que está entrando o saliendo, pero normalmente
muchos cuerpos de máquinas por lo general son muy calientes. Parte de la radiación que estos calentadores están radiando de fondo. Parte del calor que ya pusimos al agua, bueno, ya lo podemos dar los tanques, se puede ir al servicio, a las habitaciones, pero una gran parte de este calor se va vía chimenea, lo mandamos a la atmósfera. Normalmente en este tipo de calentadores que llamamos atmosféricos, estamos teniendo eficiencias a lo mejor entre un 50, un 70, 75%, dependiendo mucho de las condiciones de trabajo. Condiciones ideales en un laboratorio, todo controlado, con buena ventilación, a lo mejor andamos como el 70%. Pero en los cuartos de máquinas tradicionales, más en la área de costa, que son muy calurosos, que son áreas donde están muy encerrados. Al estar encerrado y por el mismo calor, el aire es menos denso, hay menos oxígeno para tener una buena combustión y baja la eficiencia. Entonces, mucho de ese calor lo corremos a la atmósfera. Podemos tener grandes chimeneas muy gordotas, chimeneas que pueden tener 120 grados de temperatura, 160 grados de temperatura. Todo ese calor lo estamos perdiendo y lo estamos mandando a la atmósfera. Y bueno, todo ese calor que se está yendo al medio ambiente no es otra cosa más que finalmente dinero, porque es energía que estamos pagando vía combustible, ¿no? Y lo que decía yo hace rato, los gases de salida se parecen mucho al vapor, pues es exactamente eso, vapor. ¿Cómo podemos utilizar esa energía de ese vapor? Es una de las cuestiones que hizo la marca Hamilton hace algunos años, 15 años aproximadamente, y qué podemos usar para transferir esa energía que normalmente estaríamos mandando a la atmósfera y mandarla donde la queremos, que es el agua caliente de los tanques, ¿no? Entonces, el calentador debe de tener un diseño principal, ¿no? Está diseñado para poder captar todo ese calor residual que normalmente se llega a la atmósfera. El sistema de vendeo, que son las chimeneas, debe de construirse para poderlo soportar, y debe de haber un método para los desperdicios, que en este caso es el condensado. Los que han trabajado en cuartos de máquinas saben que si las chimeneas no trabajan bien o no hay un exceso de corriente de aire, las chimeneas empiezan a llorar, empieza a escurrir agua, es cuando se empieza a condensar. Y esa condensación empieza a irse hacia los quemadores de los calentadores y tarde o temprano los empiezan a corroer. Entonces se debe de manejar ciertos materiales adecuados para poder soportar parte de esa condensación. El condensado es un líquido que normalmente tiene un pH bajo, es ácido, y generamos nitrógeno por un lado, agua, ácido sulfuroso por el otro lado, y empezamos a tener en los intercambiadores dentro este tipo de formaciones que pegan hacia adentro. El cobre de los mismos intercambiadores empieza poco a poco a descomponerse y empieza a tener una gran porcentaje de corrosión. Los quemadores, por ejemplo, en este caso, empiezan a sufrir parte del proceso de la corrosión. Alguna vez nos preguntaban, bueno, ¿por qué mi calentador no lo puedo hacer que recuperar ese calor? La chimenea, a lo mejor poder poner algún sistema en el cual yo pueda recuperar ese calor, poder hacerlo así. Habría que hacer grandes modificaciones para poder recuperar ese calor y sobre todo poder proteger los intercambiadores de cobre, que serían los primeros que empezarían a sufrir por el efecto de la condensación. Ya platicamos hace rato que los equipos atmosféricos, como estos, en el que entra el aire alrededor para la combustión, tienen grandes chimeneas, ¿no? Y ahí traigo eficiencias a lo mejor entre el 50 y el 70% en el mejor de los casos. Después, aquí tengo otro problema de pérdida de energía.
Cuando se apaga el calentador, porque ya llegó a su set point, su punto de trabajo en el tanque de agua caliente, apago el calentador, pero el agua sigue circulando por los intercambiadores y al haber corriente de aire, ese calor lo estoy mandando por la chimenea. Aún ya apagado el calentador, sigue corriendo estoy perdiendo ahí energía. ¿Es posible evolucionar la tecnología para poder tener una mejor combustión? Sí. Lo que sigue en tecnología como tal son los equipos presurizados. Hay muchos calentadores que ya traen ventiladores. Lo que hacen esos ventiladores es que nos ayudan a tener una mejor combustión. Entonces son equipos que ya les llamamos presurizados, que tienen ventiladores. Aquí ya podemos lograr eficiencias de transmisión al agua entre un 80, 71 al 85%, dependiendo de las condiciones en las que se tengan. Que son como estos calentadores. Estos calentadores tienen ventiladores. Las chimeneas, si se fijan, son más pequeñas, se reducen más. Ya estoy teniendo mejor transferencia de calor al agua y por lo mismo un poquito más de eficiencia. Son calentadores que llamamos como de segunda generación. En estos calentadores que ya tengo ventiladores, en el caso ideal sería que en un cuarto de máquinas yo pueda tener una entrada de aire fresco, que ya no sea el aire caliente dentro del cuarto de máquinas, para que tenga yo mayor cantidad de oxígeno, tener mejor combustión y poder tener una salida de gases de combustión independiente durante el ventilador. Con esto, al yo tener un ventilador que solamente trabaja en el momento que está calentando, ya estoy evitando esa pérdida de calor excedente cuando no está trabajando el calentador, que sirve un poco como válvula. Aquí hay un ejemplo de un calentador. Este es un invernadero. Tengo la entrada de aire fresco y tengo la salida del aire caliente. Y es un equipo sellado, ventilado. Esto quiere decir que en el cuarto de máquinas yo puedo estar en una temperatura agradable porque no tengo tanta pérdida de calor está yendo a donde queremos, que es al agua. Ahora dice, la evolución de la tecnología, ya vimos el atmosférico, ya vimos el asistido por el ventilador, y ahora vamos a ver lo que es el condensador. La tecnología de condensación puede empezar a tener eficiencias que rondan entre el 90 hasta el 99.8%. Prácticamente todo el poder calorífico del gas lo puedo estar transmitiendo a donde lo necesitamos, que es el agua caliente. Estos son los equipos calentadores que nosotros manejamos. Ahorita vamos a irlos viendo más de cerca, pero cambia mucho la filosofía del calentador tradicional que conocemos, sobre todo en el tema de los hoteles, ¿no? Son equipos verticales, en este caso están montados sobre un rack, ya no están sobre el piso, son muy ligeros y son modulares. Eso quiere decir que yo puedo tener diferentes tipos de capacidades en cada uno de estos calentadores para estar dando el servicio, y puedo hacer que todos trabajen con una sola unidad. Puedo tener un cerebro y todos los demás calentadores como un esclavo. Yo decirle la temperatura que quiero y él va a mandar a los demás calentadores de él mismo para empezar a administrarse. Aquí por ejemplo pueden ver un tipo de los más chiquitos que tenemos. Este que son en este caso 80.000 BTUs. Estos son 38.000 BTUs y este se va a 630.000 BTUs. Muchos más grandes. Son más grandes, pero estoy hablando pues muy compacto. Ahora, lo interesante aquí es las chimeneas. Fíjense las chimeneas que tengo. Son de PVC cédula 40. O sea, ni siquiera estamos hablando de PVC cédula 80 que resiste más la temperatura de calor. Eso quiere decir que prácticamente todo el calor residual que normalmente mandaría yo a la atmósfera la estoy transfiriendo al agua caliente, en este caso. Si hay preguntas, en cualquier momento, álcenme la mano, la paramos y la contestamos. No hay nada.
Para poder yo manejar una combustión con condensación, yo necesito tener varias cosas importantes. Una es que todos los materiales deben de ser de acero inoxidable. Si yo tengo cobre, por ejemplo, de fierro, pues con esa condensación que voy a generar, ya vimos que lo que hago es que enfrío los gases que salen de la chimenea, me llora sobre los condensadores, se van a corroer. Entonces yo necesito tener acero inoxidable para poder soportar esa corrosión. Y necesito tener un diseño específico para que todo ese condensado lo pueda yo canalizar y sacarlo de los equipos. Este es un diseño, vamos a estar viendo ahorita diferentes diseños de las cámaras de combustión. Son muy compactos, sumamente compactos, porque aquí una de las cosas que se pensó desde el diseño es estar lo más cercano a la flama. Muchos equipos actuales que trabajan, no es fácil ver la flama, uno se asoma y puede ver incluso amarillo cuando están encendidos, ¿no? En estos equipos uno no se da cuenta que están encendidos a menos que no vea un LED que le indica que está a la temperatura. Porque incluso si uno se recarga en ellos, se sienten fríos, no se calientan como tal. Todo está construido en torno a la flama, que sea muy compacta. Causas de pérdida de eficiencia. Bueno, pues tengo las pérdidas pasivas, que son las pérdidas de circulación, el aire en exceso, el control de la flama, que es tan grande que carburar esté bella, la degradación de los quemadores, los intercambiadores de calor que tengo en ellas. Okay. ¿Por qué no todos los calentadores de condensación son muy eficientes? No voy a explicar esto, no es muy importante, es una discusión más. Les voy a enseñar aquí cómo funciona el calentador. Es una pequeña animación. La vamos a ir narrando. Por algún motivo no, la tecnología no me dejó. En esta animación vamos a ver cómo por aquí empieza a pasar el gas. Empieza a pasar el gas y llega a una válvula de presión negativa. Eso quiere decir que si no hay succión de gas, la válvula no se enciende. Es un sistema de seguridad. ¿Quién hace la succión de gas? El ventilador. El ventilador empieza a trabajar, hace vacío, se abre la válvula de gas y empieza a entrar el gas al ventilador. Al entrar al ventilador, ahí se hace la mezcla. Y el ventilador está controlado por una pequeña computadora que nos da exactamente la relación que necesito tener de gas y aire y oxígeno para tener. Entra el quemador, este es un quemador horizontal, y en este quemador tengo un inhibitor de chispa y la flama no rebasa más allá de 1,5 centímetros cuando mucho. Muy compacta, sumamente compacta la flama. Y en torno a la flama, el quemador empieza a tener una serie de intercambiadores. Todos estos intercambiadores son de acero inoxidable y llegan a par de cabezales para mover el agua de un lado a otro. Este es un diagrama de un modelo sencillo, uno de los modelos más chiquitos, pero es la base de la tecnología de todos los equipos.
Aquí vamos a ver cómo empieza a llegar el agua fría. En estos equipos puedo meter agua fría directamente. Tradicionalmente los equipos, los calentadores no pueden meter agua fría porque causan los efectos de condensación. Aquí al contrario, entre más fría mejor, se vuelve más eficiente el calentador. Empieza a entrar a los cabezales y empieza a circular poco a poco en torno al cambiador, perdón, en torno al quemador. Tengo un contraflujo. Lo que hace es que empieza a entrar por la parte más fría del quemador, ahí empieza a precalentarse y poco a poco se va acercando hacia la flama y sale el agua ya caliente que ya se va a salir. Vamos a ver otro corte. En el quemador, en la parte de atrás, la parte de la salida de la chimenea, antes de salir tengo un intercambiador por donde pasan todos los gases de la combustión y aquí tengo un drenaje donde pesco toda esa agua que normalmente escurriría por la condensación, aquí lo saco. Tiene un pequeño cesto por donde saco. Esta es la parte que les quería enseñar. Voy a poner ahí un poco de pausa. Tengo el quemador aquí y aquí está irradiando. Tengo los intercambiadores que vienen hasta la parte de arriba. Aquí tengo en este caso, en este modelo, una pared divisoria y tengo otro intercambiador que, si se fijan, está en azul, está más frío. Pasan los gases de la combustión a través de los intercambiadores principales, por arriba y por abajo, y luego es forzado a pasar por los intercambiadores de la parte trasera, que son los fríos, que no tienen fuego, y ahí es donde yo empiezo a enfriar esos gases de la combustión que normalmente se irían a la atmósfera. En ese intercambiador puedo recuperar un 11-15% de calor residual que se. Ya después de esto ya lo puedo mandar a la chimenea. Fíjense cómo empieza a circular. Y aquí tengo el condensado, que empieza a escurrir y me empiezo a canalizar hacia el. La tecnología, por un lado, es el tema de recuperar el calor residual y por el otro lado está la modulación de la flama. Los calentadores tradicionales manejamos a veces fuego alto, fuego bajo, se prende, se apaga y no puedo hacer nada más. En el caso de la tecnología de Evo, la flama es modulante. Esto quiere decir que puede estar muy bajita, nada más para mantener la temperatura, o aumentar la flama dependiendo la demanda que tenga yo de agua en ese momento. Estos equipos, cuando originalmente se hicieron, una vez, venían en una caja de plástico. Uno se le hacía así raro ver calentadores en una caja de plástico, porque el calor y el plástico no es algo que normalmente podamos hacer. Y este video, bueno, ya cuando lo pasamos, le pasó todo a un gabinete de acero inoxidable. Eso es más o menos como funciona. Ahorita les voy a enseñar otras fotos de otros modelos. Que digan, son sumamente compactos. Este es el chiquito que les enseñé al principio. En este caso el dúo, en el caso de, bueno, ahorita les enseño. Este es uno muy compacto, todo dentro del gabinete. Este es el dúo, el intercambiador que tengo en la parte de arriba es donde recupero todos los gases de la temperatura y todos los gases de condensación. Y abajo tengo el quemador, entonces entra el agua primero arriba, se va precalentando y ya que está precalentado pasa a la parte de abajo, ya está directamente con el contacto con la flama. Con estos equipos puedo estar logrando eficiencias que pueden ir en comparación a los gastos de combustible que normalmente tenemos. Puedo empezar a tener ahorros desde un 30 hasta casos en los que hemos tenido ahorros del 60% en ahorro de combustible. Voy a regresar a la presentación. Por el momento no sabía.
Fíjense aquí. Aquí utilizando tecnología europea, los productos de condensación son menos complejos que los productos basados en tecnología americana. Aquí esto, ¿por qué viene? Es una fusión tecnológica. La tecnología de la condensación se desarrolló hace casi 25 años en Europa, que es donde, al no ser dueños de pozos petroleros y ser muchísimo más caros los energéticos, pues han tenido que ver, irse mudando poco a poco a tecnologías que sean más eficientes. Entonces, la condensación surge en Europa. Parte de nuestros equipos están hechos los intercambiadores en Holanda, Italia, en Francia. Y el control de la modulación de la flama, todo lo que es el control de detectar la demanda y demás, esa es tecnología americana. Entonces, esa fusión es la que ha hecho que se pueda tener una tecnología interesante para el ahorro. Voy a poner aquí es un pequeño calentador. Es un pequeño calentador, pero este calentador me puede dar suficiente agua caliente como para 16 habitaciones. 16 habitaciones hoteleras, un pequeño gimnasio, muy chiquitito, no hace nada, pero es muy eficiente. Sí. ¿Para casas? Para casas. Bueno, el demasiado caro, este es un punto, ¿cómo lo podría explicar? ¿Cuánto cuesta el más barato? Son costosos, no son equipos baratos. El más barato debe andar alrededor como de unos $15,000. No es un equipo que sea para casa, mas sin embargo algunas casas los hemos instalado, casas en donde tienen 10 habitaciones, tienen huéspedes, y van, vienen, y tienen una gran demanda. Ya se sale del esquema de la casa residencial tipo. Sí, los hemos instalado. Un calentador como este chiquitito que pusimos, con 16 regaderas. Pueden estar trabajando las 16 al mismo tiempo. Porque además trabajan como calentadores de paso. El hotelero normalmente está acostumbrado a tener tanques de agua caliente. Siempre tanques de agua caliente para evitar los problemas. Y seguiremos teniendo tanques de agua caliente porque si se para el calentador nos da una oportunidad, un tiempo de respiro en lo que ponemos a trabajar. Pero los tanques ya no tienen que ser tan grandes. Ya puedo trabajar con tanques muchísimo más pequeños. Lo hemos instalado en algunas residencias, por ejemplo, de ancianos. Son muchísimo más grandes. Para casas puede haber otras opciones muy parecidas a la condensación que también las podemos manejar sin ser propiamente condensación o esta estamos hablando más de equipo comercial, industrial. Estos calentadores podemos manejarlos incluso en la metal mecánica para el proceso de los tapizados, por ejemplo, metal y demás. La humedad es zona de playa. La humedad es zona de playa comparada a la humedad de, no sé, Guadalajara. ¿Qué tanto afecta eso? La humedad. Bueno, la humedad siempre es un... lo que es combustión. No lo que es el equipo, sino lo que es combustión. ¿Qué tanto afecta que el aire nuevo entra sea mucho más inmediato? Lo único que pasa es que tenemos mayor condensación. Es como alguna vez todos los que vivimos en la costa y tenemos aire acondicionado en el coche, sabemos que donde nos estacionamos y apagamos el aire, abajo hay un charco de agua, ¿no? La gente que viene de otros lugares o de la Ciudad de México y demás, nunca tienen ese problema. Jamás ven que tengan escurra agua de sus coches. Casi no hay humedad ambiental, ¿no? Aquí lo que pasa es que tenemos muchísimo mayor condensación. Ahora, son equipos diseñados para que tengan humedad dentro del condensado. El incremento de condensación no afecta. No pasa nada. Más condensación la que tengo nada más. Y ahorita vamos a ver algunos equipos cómo se manejan esa condensación. Una pregunta
Agua dura, ok, bueno. Como todo, nada es perfecto. Nos tocó vivir aquí en el paraíso, pero el agua de aquí no es... No nada más es dura, tiene una gran cantidad de cloruros, de sales, sulfatos, es muy corrosiva, es todo un tema. Entonces aquí se ha tropicalizado la tecnología. Todos los equipos que llegan a esta zona, que ya tenemos bastantes equipos trabajando, pues trabajamos con un circuito indirecto. Originalmente empezamos trabajando circuitos indirectos de acero inoxidable, funcionan bien, pero de 2 años para acá todos los circuitos externos son de titanio. Tenemos circuitos externos trabajando, los calentadores nunca están en contacto con el agua de mala calidad que tenemos aquí y están con el intercambiador externo. Y esa es una muy buena solución. Aquí justamente en el hotel Aloft de arriba tenemos 2 calentadores de estos con intercambiadores de titanio. Son placas que se abren, vamos a abrir cada 6 meses, se limpian, se cierran, se acondiciona el agua del circuito cerrado, regulamos pH, sulfitos, fosfatos y volvemos a trabajar sin ningún problema. Si yo lo pongo a trabajar con agua de aquí, se va. Es raro. Por ejemplo, en el Bajío, en algunas zonas del Bajío, el agua es extremadamente dura, pero no hay cloruros. Lo más que puede pasar es que el calentador me dice que se está empezando a incrustarse. Tiene una función específica, dice, tu calentador está incrustando, tu calentador está incrustando. Necesitas darle seguimiento al calentador. Ya no voy a arrancar porque ya estás a punto de incrustarlo. Entonces, llegas, haces tu limpieza. Después de la limpieza, lo puedes arrancar, se puede volver a funcionar sin ningún problema. Aquí el problema no nomás es la dureza. Si nada más fuera la dureza, no hay problema, ponemos a trabajar. El problema son los cloruros elevados que tenemos aquí. Aún las aguas de ósmosis es un problema. No hay nada que no se corroa, pero lo trabajamos de forma indirecta. Bueno, este es el rollo oficial, pero déjenme les voy a enseñar algunas fotos de los equipos para que los veamos y les pueda yo platicar algunas experiencias. Son una colección de uno de los equipos de la cadena Starbucks, por ejemplo, que tenemos, y algunas de las experiencias. Este es el Sheraton Ambassador en Monterrey. En el Sheraton originalmente tenían 2 calderas de 150, me parece, no, 200 caballos. 2 calderas de 200 caballos para calentar agua y para alimentar la lavandería. Estaban gastando X cantidad de dinero. Y se decidió que todo el agua caliente, pues ya no tuviéramos que generar vapor, lo cual sabemos todos que es una pérdida de energía. Calentar agua a 160 grados para luego mandarla a 50 grados, para todo lo que conlleva esa pérdida de energía. Entonces, el agua caliente se instalaron 3 equipos de 630.000 BTUs, única y exclusivamente para calentar agua. Estos equipos trabajando en serie como una sola unidad y modulándose. Se puso un tanque nuevo, este tanque quedó por acá para darle batería al hotel, y se cambió la caldera de 200 caballos a una calderita de 40 caballos, nada más para alimentar lo necesario a la lavandería: el mangle, unas planchadoras, nada más. Y aparte un equipo Clayton de mucha eficiencia, que en 5 minutos tengo vapor, empezamos a ver. Aquí se empezaron a poner algo de que se arrancaron los equipos al día siguiente, 50% de lo que es la facturación en este caso de gas natural. Y
Y se han llegado a tener ahorro, que nos han reportado en general de hasta un 60%. Este es de los casos más interesantes por el ahorro congelado. Con ese ahorro, este equipo se está pagando, se pagó en menos de 9 meses. Nada más por el ahorro de la vida. Hace rato que platicábamos del costo de los equipos. Los equipos son costosos, no son baratos. No es el Arturito que voy a comprar a no es barato, son costosos. Pero normalmente no los vendemos por costo, los vendemos por la recuperación de los... Es el tiempo promedio de recuperación de la inversión. Todos nuestros proyectos promedian alrededor de 13 meses, más o menos. Que en el ámbito hotelero es algo muy interesante porque abajo de 2 años es una buena. Hemos tenido algunos que había un hotel por allá en la zona de Tamaulipas, era un hotel de paso. Bueno, es un hotel de paso. Entonces, los hoteles de paso tienen una circulación impresionante, una gran cantidad de agua que se utiliza. Usaban combustóleo para calentar su agua. Se instaló uno de estos, un poquito más chiquitito, y en 9 meses se pagó 3 meses se pagó la cantidad tan impresionante. Hay proyectos aquí en playa, 9 meses, y algunos otros, dependiendo también de los modelos, se han ido a 18 meses, algunos en 2 años. Pero en general, el promedio anda rondando los 13 meses más o menos de la recuperación. Por eso nunca hablamos de precios como tal. Lo que hacemos es decir, ¿cuánto están gastando ahorita de combustible? Me llevo esa información, hago una corrida de cuánto voy a gastar con estos equipos y en base a eso podemos hacer un plan. También hay planes de inversión y demás cosas de financiamiento, pero en realidad se pagan por lo que estamos ahorrando. Este es el caso de Sheraton. ¿Todos son con primario y secundario? ¿Todos son con sistema primario y secundario de calentamiento, o sea, con 2 equipos, intercambiador? Dependiendo de las zonas. Aquí, sí, no hay opciones. En general, los equipos cerrados en esta zona son mucho mejores. Hay equipos que pueden trabajar sin el circuito cerrado, pero eso no quiere decir que no estén sufriendo. A la larga están sufriendo. O pueden haber equipos que son muy aguantadores al agua de aquí, pero también la eficiencia no va de la mano. No quiero hablar de marcas, pero hay unos monstruos grandototes, hay unas chimeneas muy grandototas, que entra el agua como va. Y en general son muy buenos porque no paran. Funcionan muy bien, pero pues por lo menos el 40% de mi gas está lleno de agua. Este es el caso del W, en la Ciudad de México. Perdón. Sí. Una pregunta. ¿Qué vida útil tiene funcionando en condiciones óptimas? ¿Qué depende de esa vida útil? Ok. Los intercambiadores de adentro tienen una garantía de 10 años. Y si se les da el servicio adecuado, constante, autorizado, podemos ir con la garantía hasta 15 años. Es como le platicaba yo alguna vez a algún ingeniero. Tú compras un Rolls Royce y lo quieres llevar a Punta Venado, a subir y bajar dunas, y no lo llevas al servicio, se lo llevas al taller de la esquina, no está siendo congruente con tu inversión. Los servicios no son caros, pero sí es importante mantenerlos. ¿Por qué? Pues porque lo único que hacemos es alargar la vida de los equipos. Yo tengo aquí equipos que tienen 6 años. Tengo entonces que contratar una póliza de mantenimiento por el periodo de vida. Sí, lo ideal es contratarlo. Muchas veces lo que hacemos es que te vendo el equipo y ya te la negocié o incluso te la di ya dentro de la misma venta. ¿Por qué? Porque nos interesa por lo menos que el primer año el equipo esté funcionando sin ningún problema. Y se refleja en el usuario, ¿no?
los equipos no son, el servicio no es caro. Un servicio, un calentador de estos, me sale alrededor de unos $700 anuales. Anuales el servicio. Contra los ahorros que voy a generar, la verdad es que no es mucho. Es bastante. Aquí tengo equipos por ejemplo, en el Fremont. Fremont llevan a cumplir casi 6 años. Pero son muy rutinarios. Cada 3 meses, 4 meses, estamos dando un servicio preventivo. Que los preventivos me toman 1 hora. Y básicamente es limpieza. Básicamente es limpieza. Abrir la tapa de calefacción, ahorita se los voy a enseñar. Limpiar. ¿Por qué? Porque la misma humedad del ambiente y la suciedad del ambiente la estoy succionando con los respiradores, ¿no? Y se empieza a depositar. Al no haber manera de sacar esa suciedad, pues puede empezar a tener procesos de corrosión. Los intercambiadores externos también, abrirlos, limpiar. Una vez al año, o 2 cuando mucho, se cambian los monitores, se cambian unos discos térmicos que me ayudan a proteger la cámara de comunicación. No tiene realmente un gran problema. Toda la tarjetería, todo lo electrónico, se le pasa un recubrimiento a base de silicona, pero en realidad no me toma más de 1 hora en dar el servicio. Es algo muy fácil de dar. Si hay casos en los que si no se da el mantenimiento, si no tienes cuidado en la calidad de tu agua y estás pasando agua con alta cantidad de cloruros y se truena el intercambiador externo y demás, bueno, pues sí, nada es perfecto en ingeniería, por eso hay que darle eso. Hay equipos, por ejemplo, en Villahermosa, no tengo nada de cloruros, el agua de ahí es maravillosa, tengo durezas de 300, pero no pasa nada. Hay equipos que tengo ya casi 7 años, están trabajando aquí, por eso se pusieron los intercambiadores externos, para poder garantizar los servicios, ¿no? Y están funcionando bastante bien. En este caso, por ejemplo, del Hotel W, esos calentadores entraron ese proyecto a un concurso a nivel global de la cadena Starbucks de ahorro de energía. Y dentro de 400 hoteles a nivel mundial, con estos equipos se quedó entre los 3 proyectos más eficientes de energía de toda la cadena. Eso hizo que empezáramos a tener dentro de la misma cadena en otros lugares esos calentadores. Aquí está Fremont. En Fremont tengo son 4 cuartos de máquinas. 4 cuartos de máquinas que se sustituyeron por un circuito cerrado de agua caliente de alta temperatura que viajaba a 90 grados, casi hacía un recorrido de 3 kilómetros andando y regresando el agua. Llegaban unos tanques con intercambiadores y ahí se mandaba cada una de las villas. A raíz de un problema que se tuvo por unas grandes fugas, decidieron que era momento de mudarse a la tecnología. Y entonces en cada uno de los cuartos de máquinas, en este caso por ejemplo se atienden alrededor de 35 villas, que pusieron un sistema doble. Con un solo calentador puedo yo darle abasto a todas las villas, pero se puso doble para efecto de estar protegido el sistema redundante. Un tanque de 120 galones, que este tanque por ejemplo es vidriado por dentro para evitar problemas de corrosión, tiene lo que se llama una frita y aparte tiene unos ánodos de servicio para proteger. Y tengo un circuito cerrado, aquí no se alcanza a ver, pero en la parte de acá está el intercambiador. Tengo el circuito cerrado, caliente, aquí viene el intercambiador y acá viene el cambio. Y ahí se empezó a generar ahorro del 50%. Muy interesante porque, aunque son poquitos cuartos de máquinas los que se instalaron originalmente, nada más con esos equipos que se instalaron, fueron 6, el hotel en global empezó a tener ahorros del 10% en ahorro de calentamiento. Hoy ya está el hotel, estamos ya en las negociaciones de convertir todo el hotel
equipo de condensación. Y retirar las calderas, que actualmente todavía tenemos calderas, hay de 150 caballos de vapor para calentar el agua, donde no existen los calentadores. Ya se está trabajando en esto. Fíjense, la chimenea. Aquí tengo el primer hotel que instalamos aquí en esta zona, Ocean Maya. Originalmente teníamos dos calderas, y se nota todavía unas de 60 caballos, chiquitas en este cuarto de máquina, 60 caballos. Y se instaló un equipo de 400.000 BTUs, un circuito indirecto. Aquí está el intercambiador, un pequeño intercambiador que teníamos de calor, y luego dos tanques de 120 galones. Y fíjense todo el espacio que quedó en el cuarto de máquinas. Mucho espacio que se ve. Aquí hay algo interesante a ver las chimeneas. Tengo una chimenea del lado derecho que es la que sale de los gases de combustión. Y la otra es donde succiono aire fresco para tener una mejor de PVC. Incluso aquí que atravesamos esta ventana es una ventana de acrílico. El calor al pasar a través de ella no afecta muy poco el calor. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo necesidad de tener agua a 55 grados, como la norma H, 52 grados a la salida de los baños de los huéspedes, tener agua a lo mejor a 55 grados en los tanques de almacenaje, la temperatura que yo voy a tener en la chimenea va a ser 55 grados. Yo puedo poner la mano arriba de la chimenea y no lo voy a tener. Es una parte muy, muy interesante. Y es donde nos podemos dar una idea de dónde se está yendo todo ese calor. Se está yendo a donde lo necesitamos, que es en el agua. Este es otro equipo grande que se proyectó para Villa del Palmar. Fue creciendo el hotel de forma modular y entonces se construyó todo el sistema grande y después fue entrando poco a poco los módulos.